Se viene un conflicto multinacional. Nayib Bukele tuvo un nuevo impasse con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, reavivando una antigua rivalidad que podría terminar en algo bastante horrible. El Salvador y Venezuela están a punto de iniciar un conflicto bélico por culpa de sus dirigentes. Sigue sintonizado y descúbrelo. Como seguro puedes recordar, a finales de marzo de 2022, luego de un trimestre de relativa calma, meses en que las cifras de mortalidad causada por las pandillas salvadoreñas se había reducido de forma considerable, durante el fin de semana del 25, 26 y 27 de marzo, esa tranquilidad estalló de forma trágica, con un resultado de 87 situaciones bélicas. La polémica reacción del gobierno salvadoreño es bien conocida. Solicitó a la Asamblea Legislativa bajo su control declarar el estado de excepción, que suspende derechos y libertades ciudadanas fundamentales, como la libertad de asociación y parte del derecho a la defensa en los procesos judiciales. La reacción internacional fue sonora. Los señalamientos sobre el rompimiento a los derechos humanos por parte de Bukele, el ejército y los cuerpos policiales volvió a caldearse y denunciarse. Sin embargo, tras ese brote delictivo, muchos comenzaron a preguntarse qué había pasado. ¿Qué explica tan demencia el auge después de un trimestre en que se sucedieron varios días de cero deceso? Fue entonces cuando el Faro sorprendió a los lectores de El Salvador y de América Latina con un anuncio. Los 87 actos de violencia eran resultado del rompimiento de una tregua pactada por el gobierno del presidente Nayib Bukele y los delincuentes. Aunque, como es previsible, el gobierno saltó a desmentir que haya realizado negociaciones con los líderes de las maras, nombre con el que se conoce a las pandillas salvadoreñas. Desde entonces, no han cesado de producirse testimonios e investigaciones periodísticas que confirman que, desde junio de 2019, se vienen produciendo negociaciones. ¿Qué tiene que ver Maduro en todo esto? Lo revelamos a continuación. Hace pocos días, el 4 de enero, el Faro publicó un muy detallado reportaje. El gobierno utilizó a líderes pandilleros para detener la masacre de noviembre de 2021. Que añade otro capítulo al expediente de las intensas, recurrentes y problemáticas relaciones que hay entre el alto mando de las pandillas y el alto mando gubernamental de ese país. Mientras la compleja situación que Bukele ha desatado en contra de las pandillas se desarrolla, incluso con zonas de distensión y diplomacia. A esto hemos llegado, gobiernos estableciendo pactos con la delincuencia común, tal como lo pronosticó Moisés Naín en 2005, en su libro Ilícito. Maduro se ha interesado por los métodos de Bukele. Ante su círculo más inmediato, si su gobierno podría realizar operaciones semejantes que, además de controlar o reducir la acción de las bandas que no son aliadas del régimen, porque hay otras como varios de los subgrupos del Tren de Aragua que tienen protectores en las entradas del régimen, le produzca bonos de popularidad ante la opinión pública, no solo para alimentar la estrategia propagandística de normalización, central para el régimen que quiere sacarse de encima las sanciones, sino también por el posible beneficio de algunas operaciones contra unas pocas bandas, operaciones dotadas de cámaras de televisión y periodistas adeptos, podrían generarle ante un posible escenario electoral, si la presión internacional a favor de unas elecciones con garantías termina por imponerse. La respuesta al interrogante, al propósito de Maduro es no. No es posible realizar en Venezuela operaciones contra las bandas de delincuentes, a la manera de Bukele, y no lo es por un conjunto de razones que me propongo explicar a continuación. La primera de ellas es que entre las fuerzas militares de la República de El Salvador y las de Venezuela, las diferencias son abismales. Las de la nación centroamericana han logrado preservar una jerarquía superior, preceptos militares y profesionales, y un recorrido sentido del deber con los intereses de la nación, que no guarda ninguna correspondencia con las venezolanas. Sobrecargadas de generales, muchos de ellos dedicados a negocios y actividades ilícitas, burocratizadas, politizadas, llenas de batallones hambrientos y que, en muchos lugares del país, de los pertrechos y la dotación mínima necesaria para hacer su trabajo. El otro elemento, vinculado al anterior, es que, entre otras razones, a causa del hambre y la precariedad que impera en los cuarteles, especialmente en las regiones oriental y sur del territorio, el número de funcionarios de la base de los niveles medios que aparecen involucrados en asuntos bélicos es llamativamente alto. En muchos lugares del mundo se han debatido las consecuencias del fuero militar, como factor que estimula la delincuencia por parte de los uniformados. Los expertos dicen que cuando el número de efectivos delincuentes supera el 1%, puede hablarse de una institución en crisis. ¿Qué decir del caso venezolano donde se cuentan por centenares o miles los que cometen todo tipo de fechorías? Y todavía hay otro elemento más profundo que considerar, que las fuerzas venezolanas de hoy, que politizadas sirviendo a intereses de Cuba, Rusia e Irán, corrompidas hasta los tuétanos, no tienen como su objetivo proteger a los ciudadanos venezolanos. Su objetivo es único y concentrado: servir, proteger y garantizar la impunidad de la cúpula en el poder. Al contrario,
Los ciudadanos son sus enemigos estructurales. Todo aquel que aspira a la libertad, que quiere expresar sus opiniones, que se proponga ejercer su derecho constitucional a la protesta, todo aquel que se pregunte por el control del territorio, por la destrucción del Amazonas o por el desplazamiento formado de comunidades indígenas en la zona sur del país, todo aquel que pregunte o proteste por las fechorías de dirigentes indígenas o por las prácticas ilícitas a la luz del día, productores del campo en los estados andinos y en los estados fronterizos, todo aquel que observe cómo proceden en perfecta coreografía uniformados y delincuentes, entenderá que las fuerzas militares venezolanas no podrían actuar a lo Bukele, porque eso significaría ir en contra de una parte de sí misma y contra alguno de sus jefes. No es la primera vez que Maduro y Bukele tienen estos impases, ni de cerca. A continuación, te presentamos otras ocasiones donde el presidente de El Salvador y Venezuela han tenido conflictos mediáticos muy sonados. Le pido más respeto, señor Nicolás Maduro. Habla un presidente electo democráticamente, a diferencia suya, expresó Bukele en su cuenta de Twitter. El mandatario agregó que en El Salvador, sin estar sobre mares de petróleo, un rollo de papel higiénico no nos cuesta el salario de un mes. El dictador Maduro calificó este domingo de traidor y pelele del imperialismo a Bukele, quien el sábado ordenó expulsar a los diplomáticos venezolanos acreditados en su país. Da vergüenza ver cómo se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño, dijo Maduro en la clausura del encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo, que se celebra en La Habana. Maduro, cuya presencia en este foro no ha sido anunciada, aseguró que ningún mequetrefe va a separar a los pueblos de El Salvador y Venezuela, y advirtió que el que se mete con nosotros se seca y se secará Bukele. El régimen venezolano aplicó este domingo el principio de reciprocidad y ordenó la expulsión de los diplomáticos de El Salvador acreditados en Caracas, según informó el ministro de Exteriores, Jorge Arreaza. El canciller de Maduro también arremetió contra Bukele, quien, dijo, asume oficialmente el triste papel de peón de la política exterior de Estados Unidos, al dar oxígeno a su estrategia de agresión contra el pueblo venezolano. Según un comunicado publicado por el gobernante salvadoreño en sus redes sociales, la expulsión del cuerpo diplomático venezolano acreditado en El Salvador responde al desconocimiento de la legitimidad del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y al reconocimiento como presidente encargado del país del jefe del Parlamento, Juan Guaidó. En reiteradas ocasiones, Bukele, de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional, se ha pronunciado en contra del régimen de Maduro, hasta el punto que decidió no invitarla a su toma de posesión el pasado 1 de junio. Al contrario de su predecesor en el cargo, el exguerrillero Salvador Sánchez Serén, Bukele ha dado muestras de creciente sintonía con el gobierno de Estados Unidos desde que llegó a la presidencia. En palabras de César Villalona, economista del Movimiento Profesionales por la Transformación de El Salvador, se produjo desde el principio en casi total alineamiento. Según Villalona, Bukele busca con su nueva política obtener beneficios económicos para su país. Hay un llamado creciente a que aumenten las donaciones y las inversiones de Estados Unidos, en un momento, además, en el que estos están en conflicto comercial con China y se disputan nuevos mercados. El presidente salvadoreño ironizó con la escasa asistencia a la concentración chavista en El Salvador. Captar capitales extranjeros con los que relanzar la economía será clave para que Bukele pueda cumplir sus promesas de mayores oportunidades para los salvadoreños. Bukele es, además de un político, un empresario muy inteligente, que se guía mucho por el pragmatismo, y al final se ha dado cuenta de que la economía de su país depende de gran medida de tener unas buenas relaciones con Estados Unidos, que en el último periodo del FMLN se habían vuelto realmente tensas. El Banco Mundial estima que cerca de un 20% del Producto Interno Bruto salvadoreño depende de las remesas de sus nacionales emigrados, muchos afincados en Estados Unidos, que es además el primer socio comercial del país. El gobierno de Bukele ha recibido los elogios de representantes diplomáticos estadounidenses por sus esfuerzos en el combate a la inmigración clandestina que parte desde Centroamérica hacia Estados Unidos. El propio Bukele presentó como un logro de su gobierno la extensión por un año del Estatus de Protección Temporal, TPS, por sus siglas en inglés, que beneficia a cientos de miles de migrantes salvadoreños en Estados Unidos. La administración de Trump había decidido suprimir el TPS, pero una decisión cautelar de un tribunal de San Francisco lo mantiene provisionalmente con vida. De acuerdo con el gobierno salvadoreño, Washington aceptó extender su vigencia para los salvadoreños hasta un año después de que se resuelvan todas las demandas judiciales en curso. Pero Villalona cree que más allá de las concesiones migratorias, la nueva afinidad entre ambos gobiernos obedece también al reparto de influencias en la América Latina. En un momento en que el clima político regional parece tornarse más benévolo con la Venezuela chavista, la Cancillería venezolana acusa a Bukele de suministrar un balón de oxígeno contra la menguante estrategia de Estados Unidos de intervención y bloqueo económico contra el pueblo de Venezuela.
Villalona cree que se buscaba un paso de ruptura en un momento en el que el Grupo de Lima, bloque de países americanos contra Maduro, estaba muy debilitado y hay gran preocupación por los resultados de las elecciones en Bolivia y Argentina, en las que se impusieron formaciones de izquierda, y por las protestas en Chile contra el gobierno de Sebastián Piñera. La estrategia de la diplomacia estadounidense sufrió además un revés el pasado octubre cuando, pese a sus intentos por impedirlo, Venezuela fue elegida para ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Conclusión. ¿Qué opinas de Bukele y Maduro? Cuéntanos en los comentarios. Nosotros somos Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video.